A modo de resumen, en la progresión geométrica y aritmética tenemos los siguientes datos que son bien importantes y no se deben olvidar. Tenemos que una progresión aritmética, su fórmula general es de esta. ¿Cómo se define una progresión aritmética? Es la sucesión de términos, uno después del otro, tal que cumple una diferencia constante que es igual a t. ¿Cómo podemos calcular esa diferencia? Generalmente nos piden eso. Debemos restar los términos consecutivos, o sea, la sub 2 menos el término anterior que la sub 1, la sub 3 menos el término anterior que la sub 2 y así sucesivamente, y esa diferencia siempre va a ser constante para verificar si es una PA. Otro dato importante que nos sirve es que a veces nos piden calcular la suma de diferentes números en una PA. ¿Cómo la podemos hacer eso? Necesitamos el valor de n, significa cuántos datos queremos sumar. Si queremos sumar 4 datos, 6 datos, necesitamos el primer término de la sucesión y necesitamos la diferencia constante de la progresión aritmética. Estos datos son súper importantes y no se deben olvidar a la hora de hacer la PG. Por otro lado tenemos la PG, y la PG se define de esta manera como una sub 1 por un R elevado a n menos 1, donde A sub 1 siempre es el primer término de la PG y R es la razón o la constante que se multiplica los términos. Pero que nos piden siempre encontrar la razón. ¿Cómo podemos encontrar la razón en una PG? Dividiendo el término que sigue dividido en el término anterior. Es decir, por ejemplo, la sub 3 dividida en la sub 2, la sub 4 en la sub 3, la sub 5 en la sub 4 y así sucesivamente. Y eso siempre va a ser igual a un factor multiplicativo constante que sea. A veces nos piden sumar la suma en una PG y para eso necesitamos el primer valor, que es la sub 1. Además necesitamos la razón y cuántos números queremos sumar, si 10, 20 o 30. Ahí depende del ejercicio que sea, podemos encontrar la suma en ambos casos y ojo que no se debe olvidar estos datos, la razón, cómo se calcula la diferencia en una PG y una PA. Generalmente en una PA son sistemas de ecuaciones lineales, al igual que en una PG, y se ocupan diferentes métodos de resolución como el estudiante quiera, pero siempre se plantea en base a estos datos.